chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio. En primer lugar quería agradecerles por haber respondido también a las consignas del primer trabajo práctico. Bueno, estamos planteando como una introducción a lo que va a ser la primera unidad del programa, que es literatura universal, ¿sí? Y elegí como eje trabajar con la tragedia griega. Eh, es por eso que en el primer práctico que ustedes debieron realizar trabajábamos con ese concepto, con ese término de la palabra tragedia. Sí, estuve revisando que había muchas cosas que teníamos que dejar en claro, ¿sí? Que me gustaría que queden bien explicadas para que podamos ir a comenzar a leer las obras de teatro. Como les había adelantado, vamos a leer Edipo Rey y Antígona, que son obras de Sófocles. Después vamos a leer más adelante Antígona Vélez, de Leopoldo Marechal, que es una reescritura argentina de la versión original de Antígona. ¿Sí? Pero antes de acercarnos a las obras, necesito, ¿sí?, que hagamos un recorrido, ¿sí?, por el surgimiento del teatro y de la tragedia. Es importante porque necesitamos recuperar el contexto histórico en el cual surge, cuáles eran las características que tenía el teatro, ¿sí?, cuál era la función social, política, pedagógica que tenía en aquella época, porque de esta manera vamos a poder interpretar mejor después las obras, ¿sí? Por eso les propongo en este video hacer un recorrido sobre el surgimiento del teatro, las características principales de la tragedia. Después vamos a hablar un poquito sobre la obra de Edipo Rey, que es la primera que vamos a leer. El teatro, ¿sí?, es muy antiguo. Incluso 500 años antes de Cristo ya comenzaron a llevarse adelante las primeras interpretaciones teatrales, ¿sí? Podemos situar el origen del teatro en la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo. Ahí esa época fue una época de mucho desarrollo en Grecia, era su apogeo, vamos a decir, el auge de la cultura griega, donde tenía un gran desarrollo económico, político, cultural, artístico. Se lo conoció como, el siglo V a.C. en Grecia, se lo conoció como el siglo de Pericles. ¿Quién era Pericles? Bueno, este era un político, un artista, escritor, sí, que impulsó y promovió el desarrollo en Grecia. El teatro tiene un origen principalmente religioso. Como ustedes recordarán, la cultura griega era politeísta, ¿sí? ¿Qué significa que sea politeísta? Significa que creían en muchos dioses, ¿sí? A diferencia de nuestra religión occidental, donde creemos en un solo dios, los griegos creían en muchos dioses, ¿sí? Podemos nombrar como ejemplo al dios Zeus, que era el dios del rayo, con su esposa la diosa Hera, Atenea, diosa de la guerra y de la sabiduría, ¿sí? También tenemos a Hermes, el mensajero, Ares, el dios de la guerra, tenemos a Afrodita, la diosa del amor y de la fertilidad, Hades, que era el dios de los muertos y del inframundo, con su esposa Perséfone, Poseidón, que era el dios del mar, ¿sí? Muchos y cientos de dioses que podemos nombrar. ¿Sí? Bueno, entonces, si los griegos eran muy religiosos y ellos, su vida, ¿sí?, su día a día estaba muy ligada a poder rendirle cultos y sacrificios, ¿sí? Ellos pensaban que si los desobedecían, ¿sí?, podían desatar la furia de los dioses, ¿sí?, si desobedecían sus mandatos, y por lo tanto serían castigados. Entonces, toda su vida giraba en torno a estos mandatos de los dioses, estos mandatos que ellos creían que le mandaban los dioses.
Por eso se realizaban muchos cultos y sacrificios en honor a ellos. Entonces, ¿sí? Como dijimos, tiene un origen religioso. La tragedia, que es la primera manifestación del teatro, tiene su origen en el culto a Dionisos. Dionisos era el dios del vino y de la agricultura. En diciembre se realizaba la vendimia, que era la cosecha de la uva, la fruta con la cual se producía el vino, y ahí se entonaban cantos y festividades en honor a este dios, ¿sí? Que se conocía como ditirambo, ¿sí? Todo este conjunto de cantos y danzas era el ditirambo. También se hacían otras fiestas en honor a Dionisos en invierno, porque en diciembre se celebraba su nacimiento y en el invierno se lamentaba su muerte, que era cuando descendía el Hades. Entonces ahí también se realizaban cantos y lamentaciones. Por eso surge el ditirambo de primavera y el ditirambo de invierno. La tragedia surge con el ditirambo de invierno, ¿sí? Que es cuando se llora la partida de este dios y se realizaban sacrificios y que generalmente consistía en un macho cabrío, ¿sí? Un animal macho se lo sacrificaba, ¿sí? Y de ahí viene el origen de la palabra tragedia, que en griego significa canto del macho cabrío. En sus inicios, la tragedia surge como improvisación que tenía ese coro. ¿Sí? Este grupo de personas que cantaba, que solía estar conformado por 35 personas, era el coro. ¿Sí? Cantaba de manera improvisada. Con el tiempo se escribía lo que el coro iba a cantar, de modo que ya quedaba preestablecido desde antes. Con el tiempo había una persona del coro que se separó, ¿sí? Y ahí es cuando surge la figura del corifeo, ¿sí? Se separa, era un miembro del coro que se separa y comienza a responderle al coro, ¿sí? Entonces comienza a haber un diálogo entre el coro y el corifeo, así que más adelante el corifeo evoluciona en personaje. Entonces, ¿sí? Del canto épico lírico, ¿sí? Se da surgimiento al teatro. Vamos a hacer un repaso simple acerca de la estructura que tenían los teatros, ¿sí? Cuáles eran las partes. Bueno, como se mencioné anteriormente, el teatro tiene un origen religioso, por lo tanto, es normal en los teatros griegos encontrarlos cerca de los de altares a Dionisos porque era el dios al que se realizaba el tributo. Los teatros griegos, a diferencia de los romanos, solían construirse en las laderas de una montaña, en una pendiente, ¿sí? Donde podemos identificar tres partes, ¿sí? El koilon, la orchestra y la esquené. El koilon era el conjunto de gradas donde se sentaban los espectadores. Como estaba hecho la ladera de la montaña en una pendiente, ¿sí? Teníamos las gradas más altas, las gradas del fondo son más altas que las gradas de adelante. ¿Vieron como en los cines? ¿Sí? Que las últimas butacas están más arriba, todo para que pudiera verse bien, ¿sí? Entonces el koilon era este conjunto de gradas, ¿sí? Las que estaban adelante, ¿sí? Las de primera fila eran de mejor calidad, estaban hechas de madera, ¿sí? Porque allí se sentaban generalmente sacerdotes y personas políticas importantes, ¿sí? Ciudadanos como más destacados de la polis eran o los más privilegiados eran los que se sentaban en las primeras filas. La orchestra es la parte más antigua del teatro, era utilizada por los coros y las danzas rituales, generalmente estaba en forma de círculo, ¿sí? En los primeros tiempos tenía un altar en el centro que era donde se realizaba el sacrificio del macho, de este cordero o cabra, en honor a Dionisio, antes de comenzar la representación.
Después el altar fue disminuyendo su tamaño hasta desaparecer con el tiempo. ¿Sí? Con el tiempo se fue desligando este origen religioso. Las obras estaban conformadas, como dijimos, por el ditirambo, que era este espacio en el que el coro realizaba los cantos, las lamentaciones. ¿Sí? Era un grupo numeroso, eran entre 30 y 50 personas. El elemento más importante era el ritornelo, que era ese grito de lamentación, ¿sí? Para llamar la atención del dios. La orchestra, que bueno, en general tenía forma circular, como dijimos, tenía 24 metros de diámetro y estaba situada al pie de la ladera en un lugar aplanado. ¿Sí? Era lo que estaba bien al frente del coilon. ¿Sí? Cuando se creó la esquené, en ocasiones la esquené fue adentrándose en el círculo hasta ocupar un séptimo de su diámetro. Bueno, entonces la orchestra, para poder relacionarlo con algo más conocido, lo que podremos ver hoy como el escenario, ¿sí? Porque era sobre donde se realizaban las representaciones. También tenemos la esquené, ¿sí? Que es cuando, además de haber coros, comenzó a incorporarse a los personajes. Estos necesitaban a veces cambiarse, ¿sí? Entonces la esquené era una plataforma alargada, así que se situaba detrás de la orchestra, ¿sí? Estaba del lado opuesto al coilon. Con el tiempo fue haciéndose cada vez más alta y, como dije, detrás de la esquene era donde se cambiaban los personajes, o también cuando en la obra tenían que representar la muerte de alguien, se realizaba detrás de este esquené, no se mostraba al público, ¿sí? ¿Sí? En los laterales del esquene era donde entraban y salían los personajes, ¿sí? La parasquenia, que se le llamaba, porque ahí se daba el párodo y el éxodo, ¿sí? Que era el párodo de la entrada del coro y el éxodo su última interpretación y la salida del coro. Se realizaba por las laterales del esquene, ¿sí? Por eso podemos relacionar la esquene como si fuera el telón de fondo, donde atrás de ella ocurren los cambios de vestuario y donde entran y salen los personajes. Otras características a tener en cuenta sobre las representaciones teatrales era que, bueno, generalmente eran muy pocos los personajes, las personas que representaban a los personajes. A veces una misma representaba a tres. Utilizaban máscaras que estaban hechas de corcho, de lino, y que tenían expresiones amargadas, tristes. No estaba permitido a las mujeres actuar, así que los papeles tanto masculinos como femeninos eran llevados a cabo por los hombres. Y bueno, el teatro obviamente tenía una muy buena acústica, era amplio y con buena acústica para que pudiera escucharse bien hasta las últimas gradas, ¿sí? El teatro en esa época era muy importante, ¿sí? Tenía una función cultural importante por el hecho de que, imagínense que en esa época no había entretenimientos, ¿sí? Entonces, que llegara una obra de teatro para ser representada era todo un evento para la polis y todos iban. En ella, ¿sí? En las representaciones teatrales, además de poner los conflictos propios del hombre en relación con la naturaleza, con los dioses, también sus conflictos internos, ¿sí? Era un reflejo de todo lo que sucedía, ¿sí? En la polis, de todos sus pensamientos, sus ideas, ¿sí? De toda la forma de vida de la polis, estaba todo reflejado y plasmado en las obras de teatro. Además es importante destacar, ¿sí? Que la tragedia tenía un fin pedagógico moralizante. ¿Qué quiere decir esto de pedagógico moralizante? Bueno, pedagógico tiene que ver con la enseñanza. Ustedes saben que en esa época no había escuelas. La escuela es el principal aparato que tiene el Estado para educar a la población, ¿sí? Entonces, en esa época no había escuelas, muy pocos sabían leer y escribir, solamente los sacerdotes, curas, o las clases privilegiadas, las clases altas, eran quienes sabían leer y escribir. El resto no, porque no había escuelas. Entonces, ¿cómo va a educar un gobernante a su pueblo si no tiene escuelas? Por eso se dice que la tragedia tenía un fin pedagógico moralizante.
que hace referencia a esto, que a través de la obra de teatro se intentaba educar al pueblo. ¿Sí? ¿De qué manera? Durante las representaciones trágicas, ¿sí? Que tienen una estructura bastante cerrada, eso quiere decir que casi todos van a tener las mismas características, el héroe trágico o el personaje principal desafía las leyes morales, ¿sí? La ley civil, que es la ley impuesta por un gobernante, o la ley de los dioses, y al desobedecer recibe un castigo trágico, ¿sí? De ahí la tragedia. Era castigado. Entonces el espectador presenciaba esa representación y realizaba lo que es la catarsis, que bueno, es un concepto que ya lo vamos a ampliar más adelante. Lo que hacía era liberar una tensión, ¿sí? El personaje el espectador se coloca en el lugar del personaje, ¿sí? Imaginando qué es lo que le pasaría a él si también desobedece, ¿sí? De esta manera quedaba educado, ¿sí? De esta manera era una forma de ser advertido, de que tenían que respetar todos los mandatos, porque cualquier exceso que cometieran, cualquier error, podía ser castigado. Por eso el teatro tiene una función pedagógica, moralizante, muy importante. ¿Qué características tenían las representaciones trágicas? Bueno, fue Aristóteles, ¿sí? En su texto Poética, quien recopiló en primer lugar y por primera vez las características que tenían las obras de género trágico. Como dije antes, sí, eran obras muy cerradas. Esto quiere decir que casi todas van a tener estos elementos que voy a nombrar a continuación. Nos vamos a encontrar con la catarsis, pues el objetivo de la tragedia era producir temor y compasión en el espectador que se identifica con el personaje, y de esta forma se produce la catarsis o purificación de las pasiones, gracias a la cual el espectador se libera de sus emociones. Fíjense que en el lenguaje coloquial, muchas veces cuando nosotros nos quejamos delante de un amigo o delante de un familiar o alguien de confianza, hacemos como un descargo y decimos, uy, bueno, nos juntamos a hacer catarsis. Bueno, es eso, liberar las tensiones que tenemos, ¿sí? Esa es la catarsis. Es lo que experimenta el espectador, el público. Bueno, como nombra antes, también tenemos el coro, que en un principio tenía una función central, porque era quien llevaba a cabo los cantos del ditirambo. Luego, cuando ya se empiezan a incorporar los personajes, ¿sí? Y los argumentos, los diálogos entre personajes, el coro va a ser un personaje más de estas obras. Esto significa que luego de un diálogo entre personajes en la obra de teatro, aparece el coro, ¿sí? Que es lo que se llama como párodo, que es la primera entrada y el primer canto que hace. Y en esos cantos el coro va a dialogar con los personajes para advertirlos, para amonestarlos, para decirles qué es lo que está haciendo mal, ¿sí? O bien se va a dirigir al público para que reflexione acerca de los diálogos que están teniendo los personajes en la escena. Otro de los elementos va a ser el héroe trágico, que es el protagonista de la tragedia. Nos permite reflexionar sobre los límites de la naturaleza del ser humano. Los protagonistas de las tragedias generalmente son personas que ocupan un lugar importante en la sociedad de la época, pero pierden esa posición que tienen de seguridad o felicidad a partir de un error que cometen, ¿sí? Que entendemos como amartía, ¿sí? O por una acción relacionada a un exceso de actitud de soberbia, que es la hibris, ¿sí? Entonces, repasando, el héroe trágico era un personaje protagonista principal de las tragedias, es un personaje reconocido en la sociedad, que tiene un cargo de poder y que ese poder va a caer a partir de un error que va a cometer ese personaje, que es la amartía, o a partir de actitudes de soberbia, ¿sí? Actitudes de desmesura, ¿sí? Que es lo que se llama hibris. Ahí vamos a ampliar entonces estos dos conceptos de amartía y de hibris. Amartía se traduce de manera literal, ¿sí? Como error trágico. Es el error que conduce a la caída del héroe.
Pero este error, ¿sí?, que comete es inevitable, que intenta hacer lo correcto y simplemente no puede, ¿sí? Es un error inevitable que va a cometer el personaje, por más que él tenga voluntad de no cometer ese error, ¿sí? Y va a tratar de hacer lo correcto, pero en una situación en la que lo correcto simplemente no va a ser posible. Y es justamente a través de la amartía que el público va a experimentar la catarsis, ¿sí? Va a sentir pena por el personaje porque cometió un error, pero ese error que cometió es inevitable, ¿sí? Y el héroe no va a merecer su caída, entonces el público lo compadece. Y el otro concepto que nos queda es la hibris, ¿sí?, que se traduce, ¿sí?, en griego significa desmesura, ¿sí? Que la desmesura es el exceso de poder, de soberbia. Es cuando el ser humano, en lugar de ser consciente del lugar que ocupa en el universo, se cree más, ¿sí? Cuando peca de soberbia, de creerse más que un gobernante o incluso más que los dioses, ¿sí?, es cuando va a cometer la hibris. Generalmente la hibris desata la furia de los dioses. Los dioses siempre quieren sentirse superiores al hombre. Entonces cuando hay un humano que se quiere sentir superior a un dios, va a cometer hibris y consecuencia va a ser castigado por ese dios por ser el personaje eh, tan egocéntrico, ¿sí?, tener ese exceso de poder. Y el otro elemento importante que tienen las tragedias es el contraste. Todo lo trágico se basa, ¿sí?, en un contraste que no permite al personaje salida alguna. Podemos pensar como ejemplo los extremos, el contraste entre un dios y el hombre, o también en otros casos puede tratarse de dos enemigos o adversarios que se enfrentan uno en contra del otro, como es el caso de los hermanos Eteocles y Polinices, personajes de Antígona que cuando ya vamos a leer. O incluso puede ser un conflicto entre dos sentimientos que están presentes en un mismo personaje. Por ejemplo, aquello que el personaje siente deseos de hacer y la tensión con aquello que es lo correcto hacer, de acuerdo a lo que marca la ley, que es este conflicto interno que va a sufrir Antígona. ¿Cuál es la estructura que van a tener estas obras de tragedia? Son representaciones muy cerradas. ¿Esto qué quiere decir? Que casi todos van a cumplir con las mismas características, ¿sí? Así que es fácil poder identificarlas y nombrarlas. Tienen principalmente, ¿sí?, un prólogo. Este prólogo es un diálogo de apertura a la obra, puede ser entre dos personajes o más, y donde se presenta el conflicto, ¿sí? El tema de la representación que va a ser en la tragedia. Tenemos también los episodios, que son las escenas de diálogos entre los personajes de la obra. Estos episodios van a estar intercalados con lo que son estásimos. Los estásimos son las intervenciones del coro. Como habían ya nombrado anteriormente, el coro cumple una función muy importante en las obras de la tragedia, ya que se considera un personaje más. Va a dialogar con los personajes tratando de recomendarlos, amonestarlos, advertirlos, o también va a dialogar con el público haciéndolos reflexionar, ¿sí? Es donde se presentan las ideas éticas y políticas del autor, ¿sí? Entonces, sí, cada intervención del coro va a ser un estásimo, pero el coro tiene dos intervenciones importantes, que son el párodo y el éxodo. El párodo es la entrada del coro y su primer canto, su primera intervención, y el éxodo va a ser, que se da al final de la obra, es el último, después del último episodio, después del último diálogo entre los personajes, va a ser un cierre, el coro, donde trata de hacer una reflexión final sobre lo que se representó y luego sale, ¿sí? Entonces eso es el párodo y el éxodo, la entrada y salida del coro. Cada intervención va a ser un estásimo intercalada con los episodios, que son los diálogos entre los personajes. ¿Quiénes eran los principales exponentes o referentes de la tragedia en esa época? Podemos nombrar principalmente a tres: a Esquilo, Sófocles y Eurípides.
Eran tres autores que se dedicaron principalmente a escribir obras de tragedia. Como dije, este es el primer género que surge en las obras de teatro, luego va a surgir la comedia, va a surgir la sátira y el teatro fue evolucionando hasta como lo vemos hoy en día, que cada vez es más flexible, que ya no tenemos coro y las representaciones contemporáneas difieren mucho a cómo fueron en ese origen, ¿sí? Pero bueno, lo importante es recordar que el teatro nace con la representación de tragedias. Los principales escritores eran estos que nombré. Generalmente se realizaban concursos de estos escritores trágicos donde solían presentar trilogías, era un conjunto de 3 obras de teatro que podían tener relación entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, Sófocles escribe Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona, que son 3 obras que podemos relacionarlas entre sí, ya que va a tener más o menos los mismos personajes y podemos identificar como un hilo conductor, ¿sí? Que relaciona las 3 obras. Es importante saber que si bien Sófocles escribe Edipo, no es algo que partió de su imaginación. ¿A qué me refiero con esto? Que los escritores de tragedias no inventaban al 100% los argumentos, sino que tomaban mitos que ya estaban presentes y circulando en la sociedad, ¿sí? Tomaban mitos, creencias, personajes, y a esa leyenda o mito, ¿sí? Que tenía la polis, las escribían en tragedias. Esto quiere decir que el mito de Edipo ya era conocido antes de que Sófocles escribiera Edipo Rey. ¿Se entiende? Necesitamos hablar un poquito del argumento de Edipo Rey, de qué se trata, ¿sí? Porque es una obra que comienza, eh, vamos a decir, como a mitad de camino, in media res, como se llama, cuando comienza con un conflicto, pero hay, hay elementos que necesitamos recuperar para poder entenderlo.